Este es el tema de mi charla, menos JavaScript y más Python con HTMX. Listo, rápidamente, ya les comentó Nicole quién soy yo, Cristian Motoche, vengo de Quito, Ecuador. Soy consultor de software en Stack Builders. En esta empresa he aprendido muchas cosas de programación funcional, con lenguajes como Haskell, Elm, mucho de lo que es el análisis estático. Pero el día de hoy voy a hablarles de algo diferente, ¿sí? Que es HTMX. Esta es mi segunda vez en Medellín. La primera fue el año pasado con mi hermano. Sí, ahí compramos esta tarjeta del metro, recargamos cierto saldo y no lo habíamos usado todo, pero el día ya lo pude usar, así que todo chévere. No fueron pesitos perdidos. Y bueno, comencemos. Les voy a hablar sobre lo que es HTMX, una librería de JavaScript que tiene el objetivo de que podamos escribir menos JavaScript. Si es una librería como para decir a JavaScript, hasta cierto punto tienes utilidad o hasta cierto punto me vas a servir. Lo que me va a permitir esta librería es acceder a ciertas características del navegador que por mucho tiempo han sido utilizadas principalmente por JavaScript en lugar de HTML, que es algo con lo cual nos hemos topado mucho en las aplicaciones web. ¿Sí? Entonces, más HTML y menos JavaScript en este caso es lo que vamos a querer hacer. ¿Sí? Bueno, HTMX se ha vuelto muy popular. El año pasado, esta página web donde va contabilizándose el crecimiento en popularidad de las librerías de JavaScript, puso en segundo lugar a HTMX dentro de la categoría de Frontend Frameworks, a pesar de que es una librería como tal, solo un poco por debajo de React. Y proyectos en general de JavaScript terminó en 10º lugar. ¿Sí? Entonces está creciendo bastante su popularidad y yo les voy a comentar por qué. Porque básicamente lo que nos permite hacer HTMX es realizar aplicaciones llevadas por Hypermedia. ¿Sí? Aquí es un abrebocas de lo que vamos a ver, un poco del contenido que vamos a visualizar. Del código me refiero, es que básicamente vamos a extender HTML para poder poner ciertos atributos a las etiquetas que nos van a permitir hacer cosas como lo que pueden ver ahí. Ya pueden deducir un poco qué es lo que vamos a lograr. En este caso podría ser una petición post, usando ciertos eventos, etc. Pero ya vamos a andar un poco más en eso en unos minutos. Pero recordemos primero qué es esto de Hypermedia, que posiblemente ya lo aprendieron en la universidad o cuando comenzaron lo que es el desarrollo web. Y les voy a leer esta definición que está en este libro, Hypermedia Systems, escrita por estos 3 autores. Uno de ellos es el autor de HTMX, Carson Gross, y lo que nos dice que Hypermedia es un medio, como por ejemplo el texto, en el cual no necesariamente tenemos que ir de un lugar al otro de manera secuencial, no hay una ramificación lineal, podemos ir de un enlace a otro, sin la necesidad de estar atados a un orden en particular. Y eso lo podemos conseguir por medio de hyperlinks, ¿sí? Hyperlinks como que creo que sí hemos conocido, que están empotrados en el medio como tal. Y pueden incluirse enlaces hacia diferentes cosas, hacia otro texto, hacia imágenes, videos, sonido, etc. Y espero que esto lo puedan relacionar con una tecnología que ya hablé al inicio, que es HTML. HTML como tal es un tipo de Hypermedia, porque tiene contenido como tal, tiene enlaces hacia otro tipo de contenido, no solo texto, imágenes, sonido, videos. Y también puedo tener enlaces que me lleven hacia otros lugares. Y yo puedo ir por medio de esos enlaces sin tener que ir de primero al segundo, puedo ir en el orden que yo deseo. ¿Ok? Sí, eso podemos saltarnos por lo menos. Pero bueno, ¿por qué quiero o por qué querría desarrollar una aplicación llevada por Hypermedia? Creo que la principal ventaja de las aplicaciones llevadas por Hypermedia es que pone la lógica o pone los esfuerzos principales en el servidor, ¿sí? Y desacopla bastante lo que es el cliente y el servidor. El servidor va a poder cambiar como desee, es decir, si el día de hoy presenta 5 campos y mañana solo quiere presentar 3 de esos, puede hacerlo sin tener que definir un contrato entre un cliente y el servidor, diciendo si es que yo voy a cambiar, tú también tienes que cambiar. Simplemente el servidor va a cambiar, va a preparar el contenido de Hypermedia y se lo va a enviar al cliente. Y el cliente únicamente lo que va a hacer es toma eso y lo renderiza. Que nativamente por los navegadores eso ya es posible, sin tener que modificar o decir al cliente, tú también tienes que actualizarte, y lo mismo con tolos los clientes. O redistribuir una nueva versión de mi aplicación
del lado del cliente. Sí, como les comento, no tengo la necesidad de definir un contrato entre el cliente y el servidor. Y creo que la última es la más importante, es que voy a poder definir una aplicación realmente RESTful que sigue la restricción Hate-OAS, que si tal vez también aprendieron en la universidad o en el desarrollo web, Hate-OAS son las iniciales de Hypermedia as the Engine of Application State. Sí, que es un constraint, una limitante de REST que nos dice que cuando yo hago una petición a cierto recurso, voy a obtener dentro de ese contenido, dentro de esa respuesta, las opciones o las alternativas que yo puedo realizar en cierto momento del estado de mi aplicación. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo donde estoy haciéndole una petición a una API de Pokémon, donde estoy pidiendo el primer Pokémon. Ahí está el nombre, la descripción. Puedo ir a un enlace que me muestra las habilidades y puedo ir a otro que me muestra, en cambio, cuál es el siguiente Pokémon. ¿Sí? Aquí, como pueden ver, no hay un enlace que me diga cuál es el Pokémon anterior, ¿sí? Porque como tal no hay un Pokémon anterior al número 1. Bueno, no que yo recuerde de Pokémon, la verdad. A menos que haya habido una nueva generación donde haya un Pokémon antes que ese. Pero no, ¿sí? Como tal, entonces estoy limitado a las operaciones que yo puedo hacer. Esto está definido en Hypermedia como tal. Y cuando el cliente reciba esto se le va a mostrar y solamente va a poder interactuar con esas opciones. Va a estar limitado con esas operaciones de ahí. Y bueno, esto tal vez les haga recuerdo o recuerden un poco lo que era la web 1.0, ¿sí? Donde solo teníamos HTML y un poco de JavaScript, ¿sí? Y estábamos muy limitados, ¿sí? a hacer ciertas operaciones. Por ejemplo, tengo una página donde tengo los enlaces, doy clic en un enlace, eso se le envía una petición al servidor, el servidor procesará esa petición, me devolverá una respuesta como HTML, y esa respuesta después el cliente, bueno, digamos una página entera, ¿no es cierto?, va a tener que refrescar completamente para poder mostrar el contenido a continuación. Lo mismo sucede con los formularios, y bueno, ¿cuál es el inconveniente de este tipo de aplicaciones? Es que son bastante, muy poco amigables con los usuarios al final. Imagínense que cada petición mientras yo me muevo bien entre el contenido o mientras estoy enviando formulario, tengo que esperar que el servidor responda y yo tenga que refrescar nuevamente toda la página. La interacción se vuelve un poco tediosa con la aplicación. Y para resolver ese inconveniente, lo que se hizo en el desarrollo web en algún punto es, ya que HTML me restringe tanto, tiene tantas limitantes, entonces voy a utilizar más JavaScript, porque con JavaScript no solo puedo utilizar todos los verbos HTTP al momento de hacer una petición, como nos lo sugiere REST, ¿no es cierto?, sino que también voy a poder actualizar solamente ciertas partes de la aplicación, voy a poder utilizar cualquier tipo de evento, etcétera. Y bueno, lo que se desarrolló con JavaScript fueron estos Single Page Applications o SPA, que junto con un JSON Data API, lo que puedo hacer es únicamente renderizar ciertas partes de mi contenido, hacer ciertas peticiones, obtener respuestas de este tipo y con este tipo de información poner toda la lógica en el lado del frontend para que sepa cómo tiene que renderizar eso al final los navegadores. Ok, ahora claro, esto involucra que yo tengo que poner esta lógica en el cliente, es decir, va a tener que existir una aplicación del lado del cliente que sepa cómo tiene que actualizar el DOM, cómo tiene que hacer el routing. Aparte, como saben, debido a esto han habido muchos frameworks de JavaScript, librerías como React, Angular, qué sé yo, tanta cosa que el autor de HTMX dijo, esto se convierte en una fatiga, un fastidio. Sí, eso es lo que el autor mismo denominó la fatiga de JavaScript. El hecho de que yo tenga que poner tanta lógica del lado del cliente para que yo pueda hacer cosas que en un principio el navegador ya sabía cómo hacer, por lo que es routing, lo que es mostrar el contenido, ¿sí?, lidiar con el DOM, etc. Es algo que ya lo saben hacer los navegadores, pero por el objetivo de tener algo más dinámico, hemos tenido que movernos a JavaScript.
Entonces, bueno, ¿qué opción tenemos? O nos quedamos con la web 1.0, que no es nada dinámica, o nos movemos a algo más fuerte en el lado del cliente para tener algo interactivo. Pues eso es lo que yo espero poder resolver con HTMX. HTMX me va a poder ayudar a aumentar HTML de tal forma que yo pueda tener una aplicación llevada por Hypermedia, es decir, el contenido que se va a transmitir va a ser Hypermedia, y voy a tener una aplicación también dinámica, más interactiva, resolviendo estos 4 limitantes que hemos tenido en HTML desde un inicio. Porque HTML no ha evolucionado tanto en cuanto a interactividad con los usuarios, en cuanto a dinamismo con la aplicación. Bueno, ¿cuál es el primer inconveniente que nos va a ayudar a resolver? Es que ya no voy a estar atado al tipo de elemento, al tipo de etiqueta que va a poder lanzar una petición. En un principio solo eran los enlaces o los formularios. Solamente esos dos. Y me refiero a HTML puro y crudo, por así decirlo. Sí, sin nada de JavaScript o jQuery, lo que sea que se le puede colocar para poder hacer otro tipo de para que otras etiquetas puedan hacer otras peticiones. Sí, con HTMX voy a agregar ciertas propiedades y les voy a poder poner eso a cualquier etiqueta, y esta etiqueta va a poder enviar la petición. En segundo lugar, cualquier evento, sí, vamos a poder utilizar cualquier tipo de evento. Por ejemplo, si coloco el mouse encima de alguna cajita, o si es que estoy escribiendo algo en algún input, etc. Eso también va a poder lanzar una petición. No van a ser solo clics o enviado o submission de un formulario. Voy a poder utilizar cualquier tipo de evento. Voy a poder utilizar todos los verbos de HTTP, no solamente get o post. Y el último, creo que es el más importante y el que me agrada más, es que no voy a tener que actualizar toda mi ventana para poder mostrar el contenido que yo recibo de parte del servidor. Voy a poder solamente mostrar ciertas secciones, y con eso el usuario va a tener más dinamismo con la aplicación. Y esas son las cosas que les quería indicar. Ahora, les quería indicar una demostración, pero ya que no tengo no tengo el código, no tengo dónde mostrarles, voy a intentar intentar improvisar un poco. Listo. En esta página de aquí les quería indicar más ejemplos de HTML, pero vamos a ver si con un ejemplo de aquí les puedo indicar todo lo que les quería mostrar. Déjenme ver si puedo arrastrar esto a la otra ventana. Uy, no se arrastra para allá. Ok. Vamos a ver si es que lo logro hacer aquí. A base de ejemplos que están definidos aquí en la página de HTMX, que bueno, si es que desean aquí los pueden ver todos. Vamos a comenzar con este de aquí, Click to Update. Como les comenté, tenemos 4 cosas que nos va a ayudar HTMX para resolver estas limitantes de HTML, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con este de aquí, para ir viendo un poco lo que es HTMX. Sí, como les comenté, me va a permitir extender a HTML únicamente con estos atributos. En primer lugar, la instalación es muy sencilla. Sí, creo que eso sería bueno indicarles. La instalación va a ser muy sencilla. Si es que únicamente queremos hacer una aplicación con HTMX, podemos únicamente obtener la librería a través de un CDN. ¿Sí? No va a ser necesario qué sé yo, utilizar toda una aplicación manejada por NPM para que construya el bundle de JavaScript y me lo sirva a mi aplicación web. Voy a poder utilizar un CDN nada más. Es una librería muy ligera. Aquí está el tamaño, 14 kilobytes, bastante ligera. Sí, minificada, es bastante pequeño. Que miren, es 67% menos en comparación con React. Y aparte, una vez que yo hago la petición a este CDN, el navegador ya lo tiene en caché, entonces no es necesario hacer una petición de eso cada momento. Listo, entonces la instalación es muy sencilla. Con esto ya puedo hacer uso de todos los ejemplos que les voy a indicar. Que creo que podremos comenzar inclusive con este de aquí. Esto de aquí creo que ya pueden imaginarse qué es lo que está haciendo.
¿sí? Básicamente lo que va a hacer o lo que va a abstraer es una petición post a esta ruta y esta otra de acá, etiqueta de acá, o mejor dicho, este otro atributo de acá, lo que me va a permitir hacer simplemente, una vez que obtengo la respuesta, cámbialo, en este caso todo el outer HTML de la respuesta. Vamos al ejemplo de acá. Sí, este es un ejemplo un poquito más grande, donde en primer lugar, lo que les comenté es cierto. Podemos agregar este atributo a cualquier etiqueta, y al ser agregado ese atributo de esta etiqueta va a poder enviar esta petición. ¿Sí? Vamos al ejemplo que está acá abajo, que afortunadamente sí, tiene también una forma de ver cómo se están interactuando o enviando las peticiones. Este click to edit es bastante sencillo, básicamente doy clic aquí, se envía una petición y me dice, ok, esta es la respuesta, me estoy enviando un formulario, ¿sí? Que como ven es HTML puro y crudo, y lo que va a hacer es con esta respuesta reemplazarle en lo que estaba anteriormente. ¿Sí? Antes estaba todo esto, un par de etiquetas con el nombre, el apellido y el correo de un usuario. Y este botón me va a permitir en cambio editarlo. Es decir, yo hago una petición a este recurso, le digo, mira, esto es lo que yo quiero hacer, esta es la operación que yo quiero realizar, tú procésala, dame una respuesta, en este caso esta es la respuesta, y HTMX se va a encargar de decir, ok, tengo la respuesta, la voy a colocar donde me dices que quieres que la coloque. Y en este caso es para reemplazar toda esta etiqueta. ¿Sí? Entonces ahora sí tengo un formulario aquí donde yo puedo realizar operaciones. Bueno, no importa. Y como ven, la respuesta también tiene inclusive más contenido de HTMX, donde yo estoy diciendo, ahora quiero utilizar cualquier verbo de HTML, de HTTP, perdón. Entonces puedo decir, haz un put a este recurso de aquí. ¿Sí? Ya no estoy atado únicamente a hacer post o hacer peticiones GET, que es algo que también les comenté. Con HTMX yo puedo enviar cualquier tipo de petición con HTTP, utilizando cualquier verbo de HTTP. Listo, y bueno, si yo envío esto, sé que va a funcionar porque obviamente es un ejemplo controlado. Sí, pero igualmente el ejemplo que les quería indicar, pues algo similar intentaba hacer. Pero bueno, entonces ya les comenté de creo que con este ejemplo, las 4 limitantes que nos permite HTMX para resolver en HTML. Uno, cualquier etiqueta va a poder realizar una petición, como lo vieron en este caso de este botón. Así, también vamos a poder usar cualquier tipo de verbo de HTTP. En este caso vieron que en este formulario de aquí, si yo tenía un put que hacía la petición. ¿Qué más les comenté? Que cualquier evento va a poder hacerlo. Bueno, eso todavía no les he mostrado, eso me falta. Y también que, bueno, como vieron, se cambió el contenido con la respuesta. Sí, pero no tuve que refrescar toda la página para poder cambiar esa pequeña parte del contenido. Entonces creo que solo me falta mostrarles que cualquier evento puede enviar una petición. Sí, me voy a volver a la parte de ejemplos. Y creo que un ejemplo interesante que quería indicar es este infinite scroll. Que lo que me va a permitir hacer es lo que dice, ¿no? Un scroll infinito. Sí, haciendo una petición get a este path, ¿sí? Que se va a lanzar cuando se revele cierto contenido del viewport, o mejor dicho, cuando se revele esta etiqueta en el viewport, y que el contenido se va a reemplazar al final de la etiqueta. ¿Sí? Entonces aquí tengo el ejemplo. Tengo varias listas y como pueden ver aquí, tengo este spinner, que a medida que yo voy moviendo mi cursor, me voy moviendo en la página, pues va cargando un nuevo contenido. ¿Sí? Bueno, y esto lo puedo hacer infinitamente. Entonces, como ven, no estoy haciendo un clic, no estoy enviando un formulario. Esto no tiene que estar dentro de un formulario para poder enviar la petición. Estoy simplemente colocando estas propiedades en una fila de una tabla. Y con esto ya puedo tener este dinamismo que tal vez en un momento solo se requería con JavaScript.
Listo, y como ven no he tenido que escribir nada de JavaScript para poder tener este tipo de interacciones con el DOM. Puedo hacerlo bastante sencillo, únicamente con HTML, que si bien no ha evolucionado, pues con HTMX puedo extenderlo y puedo hacer aplicaciones más dinámicas con él. Ok, pero bueno, eso significa que no debería escribir nada de JavaScript. Pues no es el caso. Sí, a pesar de que el autor nos dice, sí, tratemos de reducir JavaScript, no significa que estemos relegados o enojados con JavaScript. Sí. Aquí hay un pequeño ejemplo que nos indica el autor, ¿sí? Donde JavaScript es una buena opción. Por ejemplo, en este caso para manejar la interacción de un drag and drop, donde el autor escribió un poco de JavaScript, ¿sí? Una etiqueta bastante sencilla, un formulario, que mientras yo voy moviendo un elemento, disculpen que con el pad es un poquito complicado. Oh, no agarra. Ya nada, como decimos en mi país. Ok, pero bueno, el punto es que con JavaScript yo voy a poder hacer ciertas operaciones. No estoy diciendo que no debamos escribir JavaScript en absoluto, pero podemos manejar nuestra aplicación principalmente con Hypermedia. ¿Sí? De hecho, en este ejemplo lo hace. ¿Sí? Dentro del formulario, cuando se envía la petición, la respuesta es reemplazada aquí. De esa forma mantenemos el estado de la aplicación con Hypermedia y únicamente utilizamos JavaScript en este caso un poco para manejar cómo se van mostrando los elementos. Listo. Tal vez estamos bien en tiempo. Ok. No pensé que iba a... Ok. Listo. Bueno, aún así, si quisieran de veras evitar completamente JavaScript, lo que está haciendo el autor es escribir una librería de scripting que está basada en HyperTalk, donde podemos definir un poco los eventos de esta manera. En este caso dice, cuando me hagas un clic, haz un toggle de red a me. Es decir, va a cambiar este botón de este color a este de acá. Sí, bastante más declarativo, por así decirlo. Ya no es imperativo, JavaScript imperativo. Y vamos rápidamente con algunas preguntas que tal vez tengan en mente con respecto a HTMX. ¿Cuándo creen que sería una buena opción utilizarlo? Pues algunas opciones es cuando tengamos una aplicación cruda bastante sencilla, que creo que no hay nada de vergüenza decir algo de eso. Tal vez cuando no queramos separar tanto el equipo de frontend y el de backend, sí, podemos tener simplemente a alguien trabajando en el backend y utilizando Hypermedia para interactuar el contenido entre el cliente y el servidor. Y como les comenté, las tareas principales ocurrirían en el backend. También es una buena opción si estamos queriendo hacer un prototipo de una aplicación, queremos ver cómo va a ir en el mercado. Cuando no es muy recomendable utilizar HTMX, en estos escenarios de aquí, hay mucha dependencia entre los elementos. ¿Sí? Cuando las aplicaciones envían muchas peticiones, por ejemplo, si voy moviendo en un mapa, ¿sí? Cuando requerimos o necesitamos que la aplicación funcione offline, es decir, no sin tanta interacción con el servidor, las aplicaciones llevadas por Hypermedia necesitan mucha interacción con el servidor. Entonces, en esos casos no sería una buena opción. Y el último es cuando todavía mi equipo tal vez no sepa mucho sobre esta librería, no quiere utilizarlo, o tal vez ha desarrollado o ha invertido mucho de su tiempo en aprender más de estas librerías de JavaScript, como React, Angular, lo que sea, porque eso es lo que más demanda el mercado. Si ahora buscan en internet jobs de HTMX, no van a encontrar ninguno. Si buscan uno de React o Angular o cualquiera de estos frameworks, van a encontrar muchos. Sí. Pero bueno, ya conocen esta nueva herramienta, saben que no están obligados a tener que escribir una aplicación de frontend y una aplicación de backend para sus aplicaciones web. Pueden utilizar Hypermedia en ciertas situaciones, es recomendable. Bueno, las conclusiones creo que ya, solamente para resumir, HTMX me permite lidiar con estos inconvenientes de HTML. Las aplicaciones Hypermedia no necesitan un contrato entre el cliente y el servidor. Pero el último es más, dependen un poco de sus requerimientos, de lo que ustedes tengan que hacer. Al final son ingenieros o magísteres o lo que sea. Saben, nuestro trabajo es resolver problemas e ir identificando cómo podemos definir nuestra arquitectura en base a las necesidades del cliente. Ahí están los ejemplos que quería indicarles.
que no pude. Pero bueno, muchas gracias de todas formas por su atención.